El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse: «¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa». Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios, diciendo con gran temor: «Hoy hemos visto cosas maravillosas». Palabra del Señor. Queridos hermanos, en la meditación que suelo hacer, o que hice esta mañana, en este día lunes de la segunda semana de Adviento, es simplemente fijarme y recordar en la primera lectura, que hasta el 9 de diciembre está puesta para que recordemos las profecías en el profeta Isaías que hablan de Jesús. Y el Evangelio viene acompañando esta profecía que encontramos cada uno de los días en la primera lectura. Y vemos el contraste, ¿no es cierto?, todavía como esa reconciliación, ese reino mesiánico, esa paciencia que tiene Dios y que tiene el pueblo, en definitiva, porque la motivación de la profecía de Elías es el rey Acaz, con el cual están pasando una experiencia desastrosa. Y del tronco de Jesé les va a venir un rey mejor, va a venir el rey David, y por fin va a venir este rey que es el definitivo, hasta el fin de los tiempos, que es Jesucristo, que es el Mesías del Señor. Y digo que vemos el contraste porque sigue el lenguaje poético, esta cadencia poética de Isaías. Vemos cómo en el futuro lo que no funciona va a funcionar, los ojos que no ven verán, la mano que no funciona funcionará, cómo se reconcilia la naturaleza, etc. Y en el Evangelio vemos unas personas que están muy necesitadas de un milagro de Jesús y no las detiene nadie. ¿Qué hace? Levantan el techo y bajan un paralítico. A mí siempre me ha impresionado este texto. Levantar el techo, digo, no andan levantando los techos, pero ojalá que tengamos tanta fe nosotros, ¿no? Y Jesús simplifica, no está diciendo, porque Él ya lo dijo y tendríamos que recorrer todos los pasajes de la Biblia para darnos cuenta que no es el mensaje que la enfermedad produce la parálisis, pero que sí el hombre es una totalidad, estamos llamados al todo, como Jesús, tengo que estar en las cosas de mi Padre. ¿Se acuerdan cuando María y José lo buscaban a los 12 años y lo encuentran hablando como ahora, hablando con los doctores del templo, con los fariseos, con los escribas? Hijo, ¿qué nos hiciste? Y Jesús les dice: no sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y las cosas del Padre también es atender la salud. Y la salud es un todo, es el espíritu y es el cuerpo. A veces uno puede tener una enfermedad más o menos fuerte, pero sin embargo, si hay salud en el alma, la cosa funciona distinto, ¿no es cierto? Ahora, si el espíritu y el cuerpo no están pegados con plasticola, somos nosotros. Y por lo tanto, la salud en uno se tiene que reflejar también en el otro.
Y entonces aquí Jesús nos da algo que va a venir con el tiempo también, que es el tema de la confesión, dentro del tema más general del perdón. ¿Cómo damos nosotros el perdón? ¿Qué experiencia tenemos de la confesión? Estamos en un tiempo fuerte, el Adviento, no tan fuerte y tan penitencial como la Cuaresma, porque estamos cantando el Aleluya, por ejemplo, pero es un tiempo en que tenemos que hacer un esfuerzo de volver otra vez con Jesús. Y por eso es importante que pensemos dentro del tema general del perdón en nuestra confesión, cómo la hacemos, cómo la sentimos, qué calado tiene en nuestra vida, porque muchas veces tal vez tenemos la experiencia de que confesamos cosas que ciertamente, y bendito sea Dios, no son graves, no son mortales, pero que sin embargo volvemos a hacerlas casi distraídamente. En cuanto nos descuidamos estamos otra vez en la misma situación. Por eso yo quisiera simplemente espigar este perdón que Dios está dispuesto a dar en todo momento, el perdón de Jesús, que inclusive lo da en la cruz. Jesús en la cruz pronuncia estas palabras que nunca se escucharon ante los que lo crucificaron, porque dice la teología que Jesús está entre el abismo de la culpabilidad y las alturas del perdón. La culpa está abajo. Para poder nosotros dar el perdón tenemos que subir. Entonces, en la cruz está el abismo de la culpabilidad y las alturas del perdón. Y Jesús, que no tiene culpa propia porque Él asume las nuestras. Jesús colgado entre la violencia humana y la compasión de su Abba, de su Padre. La tensión es insoportable y lo destroza hasta la muerte, que Él entrega como un don último de su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con estas dos oraciones de su hora postrera, Jesús lleva a la plenitud lo que había anunciado en esa palabra que recordábamos hace un ratito, cuando su madre le dice, te buscábamos desesperados, y Jesús le dice, es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre. Padre, perdónalos. Jesús, sobre quien se descarga la violencia de los que lo crucifican, podría clamar venganza o exigir justicia o ofrecer el perdón, pero no se apropia de esa situación, que objetivamente es de la víctima. En lugar de esto se pone en medio, intercede ante Dios, su Padre, por ellos. En ellos están todos, como estamos nosotros también, como lo ha entendido desde siempre la tradición. Expone su vida hasta la muerte inmediata, don de intercesión ante el Padre para el perdón. Esto fue la vida y esto fue la muerte de Jesús, don total de Dios al hombre. El gesto, inclusive el gesto omnipotente que resucita a Jesús de la muerte, hecho por el Padre, que acepta la entrega de la vida del Hijo Jesús, le da también el contenido de lo que nosotros entendemos del perdón y de la justicia. En la resurrección de Jesús encontramos que la justicia es misericordia. Hermanos, es importante que Jesús perdone, pero tenemos que tener, y con esto termino, un mínimo de reconocimiento de que hemos fallado. Jesús en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede entenderse semejante afirmación? En el contexto de la obra de Lucas, esta ignorancia es un tópico de su teología, pero la pregunta hace pensar más en profundidad. ¿Qué es lo que los ejecutores no saben? Un autor responde en su reflexión amplia y sugerente sobre la pasión de Jesús como revelación de la no violencia. Según el autor, el motivo que Jesús da no es una anulación de la responsabilidad del mal, sino una toma de conciencia en quien lo comete,
del por qué lo hace. Los malhechores, los que hacen el mal, porque no saben que existe un Padre y que no necesitan salvarse a sí mismos, porque es el Padre quien los cuida. Esta interpretación realza la belleza de la revelación de Dios en el acontecimiento de la cruz. Sin embargo, nos parece que el texto va más allá. Jesús no califica lo que hacen como bueno o malo, no está haciendo una clase de moral, ni califica a quienes lo crucifican como malhechores, ni se califica a sí mismo como víctima, aunque ocupa el lugar de la víctima. No define a los demás ni se deja definir por ellos. No asume en esta instancia decisiva la función de juez moral de las acciones ajenas, ni se define con respecto a ellas. No dice lo que me hacen. Todo lo remite a su Padre, provocando una crisis inédita de las ideas generales de su tiempo. En efecto, asumiendo una idea muy amplia de misericordia que supera con creces la justicia, podría aceptarse hasta que Jesús perdona a los pecadores o que pida el perdón para los culpables. Ellos no lo merecen, pero lo necesitan como don para un nuevo inicio. Él les ofrecería gratuitamente ese amor sin límites en la posibilidad de recomenzar. Queridos hermanos, miremos a Jesús. Cuando lo están crucificando, no se apropia, no se hace víctima, no se pone por encima del otro, te perdono, dice Padre, perdónalos. Fíjense, Jesús que se pone hacia el Padre y hacia nosotros. ¿De qué lado nos ponemos nosotros? ¿Siempre de nosotros? Es un tema para que meditemos. Hermanos, pidamos al Señor en esta novena de María Inmaculada la gracia de aprovechar el perdón, de tener mucha fe. Y bueno, ya que voy por casi 11 minutos de homilía, medio minuto más no me cuesta nada para que esta primera parte de la homilía, que ponía de relieve la profecía y esta gente que rompe un techo para poner un enfermo, nos habla de la fe de esa gente y nos habla de las ganas de ayudar a otro para que se encuentre con Jesús. Nosotros tenemos ganas que el hermano se encuentre con Jesús. Vuelvo a decir lo mismo, no andemos rompiendo techo, pero ¿qué hacemos para que el hermano se encuentre con Jesús? Que María Santísima también nos ayude a ser generosos con el don de nuestra vida como Jesús, a Dios y a los hermanos. Que así sea.